Habían pasado unos 500 años desde que Lehi abandonara Jerusalén con su familia y con los demás que los siguieron. Y la forma de gobierno que prevaleció entre ellos durante los primeros 30 años fue patriarcal. Después el pueblo escogió a Nefi como su rey y empezó así la monarquía entre los nefitas, que continuó hasta el gobierno del rey Mosía II. Pero los hijos del rey Mosía, después de su conversión, mostraron lo que era preferente para ellos, diciendo a su padre que deseaban predicar el evangelio a los lamanitas en lugar de reinar. Y Mosía, conociendo muy bien las calamidades que un rey corrupto puede traer sobre el pueblo, propuso el fin del régimen político monárquico y la organización de un gobierno formado por jueces elegidos por el pueblo, en el que las injusticias se pudieran identificar y corregir sin demasiados obstáculos. La propuesta del rey Mosía fue en parte lo siguiente: pueblo mío, puesto que no todos los hombres son rectos, no conviene que tengáis reyes que os gobiernen, porque cuánta iniquidad puede cometer un rey corrupto y cuánta destrucción puede provocar. Acordaos del rey Noé y escoged por medio de la voz del pueblo a hombres sabios y rectos como jueces que os juzguen según los mandamientos de Dios. Porque no es cosa común que la mayoría del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo. Pero si llegara la ocasión en que la voz del pueblo escogiera la iniquidad, los juicios de Dios caerían sobre vosotros con gran destrucción. Y en el caso de que tuvierais jueces que no os juzgaran según la ley que se os haya dado, podríais hacer que os juzgara un juez superior. Y si fueran los jueces superiores quienes no dictaran juicios justos, haríais que un número pequeño de jueces menores juzgaran a vuestros jueces superiores según la voz del pueblo. El rey Mosía estaba estableciendo, por tanto, una legislación basada en los mandamientos de Dios y un sistema de gobierno que limitara el poder de los gobernantes por medio de la voz del pueblo y del recurso de apelación para corregir errores posibles. Es decir, un sistema de gobierno teocrático en lo legislativo y democrático en lo judicial y ejecutivo, con el propósito de que todos los ciudadanos fueran iguales en derechos y obligaciones ante la ley y evitar así el abuso de poder. Porque, como leemos en la Revelación moderna, la naturaleza y disposición de casi todos los hombres en cuanto reciben un poco de autoridad es ejercer un injusto dominio. Y así terminó el gobierno de los reyes y empezó el gobierno de los jueces en toda la tierra de Zarahemla entre los nefitas, y Alma fue el primer juez superior. Pero pronto empezaron los problemas para Alma y para el pueblo de Nefi con las llamadas supercherías sacerdotales. Las supercherías son creencias falsas que se tratan de imponer por la fuerza. Estas supercherías eran pues un intento de corromper la religión. Y todo empezó con un hombre llamado Neor. Y como Gedeón, el mismo que ayudó en su día a liberar del cautiverio al pueblo de Limi, intentó evitar que esas supercherías se extendieran, Neor sacó la espada y lo mató. Y aunque se juzgó y condenó a muerte a Neor por el asesinato cometido, las supercherías sacerdotales continuaron en la tierra de Zarahemla.
Y los que predicaban doctrinas falsas empezaron a perseguir a los miembros de la Iglesia y lo hacían en contra de la ley que expresamente prohibía las persecuciones por motivos religiosos. Y esto hizo que el orgullo y las contenciones provocaran mucho sufrimiento en la Iglesia y que algunos de sus feligreses apostataran. Pero la mayoría de ellos se mantuvieron firmes e inamovibles en su deseo de obedecer los mandamientos de Dios, soportando pacientemente todo tipo de persecuciones. Una de las enseñanzas de los que se oponían a las doctrinas de la Iglesia era que el pueblo debería mantener a sus sacerdotes, haciendo que estos sacerdotes formaran parte de una clase social superior. Pero en la Iglesia, sacerdotes y feligreses eran iguales. Todos deberían tener sus trabajos y cuando se reunían para las actividades del culto, unos y otros dejaban sus trabajos por un tiempo para oír la palabra de Dios. Y después todos ellos volvían a sus labores y nadie se consideraba superior a los demás. Y aunque debido a una vida recta y productiva empezaron a enriquecerse en lo que se podría llamar la riqueza de los justos, no ponían sus corazones en los bienes materiales y eran generosos con todos, fueran o no miembros de la Iglesia, sin hacer diferencias entre las personas si estaban necesitadas. De esta manera hubo mucha paz entre el pueblo de Nefi hasta el 5º año del gobierno de los jueces. Y con estas palabras esperanzadoras termina el capítulo 1 del libro de Alma. Pero los problemas no habían terminado. Después de Neor, con sus intentos de corromper la religión, surgió un hombre llamado Amlici con el deseo de corromper la política con sus esfuerzos de que el pueblo lo eligiera como rey. Y como nunca falta quien esté dispuesto a apoyar la iniquidad para sacar provecho, Amlici se atrajo a muchos con su astucia para que le ayudaran a que lo nombraran rey del pueblo. Ahora bien, esto alarmó mucho a los miembros de la Iglesia y también a todos aquellos que no se dejaron convencer por las persuasiones de Amlici. Y eso porque sabían que, según la ley, la voz del pueblo podía decidir ese cambio en el gobierno. Y también porque la verdadera intención de Amlici era destruir la Iglesia de Dios. Pero la voz del pueblo rechazó la propuesta de Amlici, que se llenó de ira y reunió a un grupo de sus seguidores que lo nombraron rey y pidió que tomaran las armas. Y de esta manera empezaron los enfrentamientos entre los amlicitas, o seguidores de Amlici, y los nefitas, o miembros del pueblo de Dios. Y Alma, que era el juez superior y el gobernador del pueblo de Nefi, salió a la cabeza de sus ejércitos para combatir a los amlicitas. Y el Señor fortaleció las manos de los nefitas, que mataron a miles de amlicitas. Pero los lamanitas se unieron a los amlicitas en su batalla contra los nefitas, formando un ejército innumerable. Y solo la mano de Dios podría salvar a los nefitas de su destrucción. Por eso Alma clamó a Dios diciendo: «Oh Señor, ten misericordia y salva mi vida, para que sea un instrumento en tus manos para salvar y preservar a este pueblo». Y con la ayuda del Señor, Alma se enfrentó a Amlici y lo mató. Y a partir de ese momento los lamanitas y los amlicitas empezaron a huir de los ejércitos nefitas, a pesar de ser tan numerosos que apenas se podían contar.
y los nefitas los persiguieron y mataron hasta esparcirlos por el desierto en una zona infestada de animales salvajes. Y muchos de ellos murieron devorados por estos animales, dejando sus huesos amontonados sobre la tierra. Y también murieron miles de nefitas en estos y en otros enfrentamientos contra sus enemigos. Y en esta terrible situación terminó el 5º año del gobierno de los jueces. Y en el año 6º del gobierno de los jueces ya no hubo contenciones ni guerras en la tierra de Zaraemla, pero el pueblo estaba muy afligido por las muchas pérdidas de vidas humanas y también por las pérdidas de sus cosechas y de sus ganados. Y pensaban que eran los juicios de Dios como castigo por sus iniquidades y abominaciones. Y se arrepintieron y se esforzaron por establecer la Iglesia más completamente. Y se bautizaron y unieron a la Iglesia muchas personas, siendo Alma hijo el sumo sacerdote. Y hubo paz continua durante el año 7º del gobierno de los jueces, pero en el 8º año el orgullo, el gran pecado de esta tierra, empezó a causar nuevamente contenciones dentro de la Iglesia, hasta el punto de que el mal ejemplo de los miembros de la Iglesia hizo que el progreso de la obra de Dios se redujera. Y esta situación hizo que Alma se afligiera y tomara una importante y drástica decisión, como la única forma de cambiar aquella situación. Y como hicieron los hijos de Mosía, renunciando al trono para predicar el evangelio a los lamanitas, Alma renunció al asiento judicial y se lo entregó a Nefía. Y Alma hizo esto para poder salir entre el pueblo de Nefi y predicarles la palabra de Dios. Su deseo era ayudar a sus hermanos a recordar sus deberes y a acabar con el orgullo y con las contenciones, porque Alma no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de un testimonio puro. Por tanto, a principios del año 9 del gobierno de los jueces, Alma entregó el asiento judicial a Nefía y se dedicó a servir al pueblo dando testimonio con el espíritu de revelación y profecía, centrando su ministerio completamente en el sumo sacerdocio del santo orden de Dios. Y aprendemos que la solución a los problemas de este mundo no está en la política, sino en la religión, no en la autoridad de los hombres, sino en el poder de Dios. Por tanto, hermanos y hermanas, mantengámonos firmes e inamovibles en los principios del Evangelio restaurado de Jesucristo, y usemos la fuerza de un testimonio puro para rescatar a nuestros hermanos que se hayan alejado y para permanecer nosotros en el reino de Dios y perseverar en los convenios hechos en compañía de nuestras familias.